Dios anda buscando meseros. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones buenos de testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, para servir a las mesas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es que a ti te han dicho que tú necesitas ser lleno del Espíritu para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero la palabra a mí me dice que tienes que también ser lleno del Espíritu para servir a las mesas. Pero lo que pasa es que tú quieres un don para que la gente te mire. El Señor me confrontó, yo digo, Señor, entonces me bajo, úsame donde quieras, Señor. Y entonces, como Felipe, un día estás sirviendo a la mesa, pero otro día estás cambiando naciones. Un día estás sirviendo a la viuda y otro día estás sirviendo a África, a Samaria. Hoy Dios te quiere bautizar, hoy Dios te quiere bautizar para servir a las mesas y para servir a las naciones. Dios anda en busca de meseros. Es como joven, no te enamores tal vez del... Y la pastora Annie, Dios le ha depositado una encomienda y nosotros nos hemos añadido esa encomienda, que vamos a revolucionar a Nueva Orleans. Y esta vez no es solo de palabras. Diga conmigo, no son solo palabras. Estamos planeando una marcha para Jesús en las calles de Nueva Orleans para proclamar el nombre de Jesús. Y Nueva Orleans sabrá que hay Dios en Nueva Orleans. Nueva Orleans escuchará el rugido de los jóvenes, escuchará el rugido de pastores, evangelistas y apóstoles diciendo: Jesús, Jesús es nuestro estándar. Porque es preciso lo que tengo en esta palabra. Quiero que ustedes me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 5. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5 al 8, nos dice una historia muy preciosa, la cual el Señor nos va a estar hablando. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, tu palabra es bendita. A mí me gusta ponerle títulos a mis prédicas para que usted se lo aprenda. Y el título de esta temática es: Dios anda buscando meseros. Dios anda buscando un mesero o meseros. God is hiring waiters and waitresses. ¿Quiénes aquí han trabajado en un restaurante antes? Levante la mano sirviendo. Yo trabajé en un restaurante, les voy a explicar algo más adelante. La historia que hoy nos ocupa, jóvenes, es la historia de un joven llamado Felipe. Y la historia de Felipe para mí es tan sorprendente, que un joven como Felipe pareciera que fuera ciencia ficción, pero está redactado que el evangelista Felipe tuvo tanta influencia en el cristianismo, un joven que dice la palabra que evangelizó a toda una ciudad. Imagínate un joven evangelizando a toda una ciudad. Él solito evangelizó a toda la ciudad llamada Samaria. Pero si fuera poco, por si fuera poco, esta ciudad no era cualquier ciudad, era la ciudad enemiga acérrima de los judíos. Imagínate tú yendo a un lugar donde te odian, donde te desprecian, y que tú vengas y les presentes el evangelio y que te reciban de tal manera que tú convenzas a toda una ciudad a través del evangelio. Esta es la sorprendente historia del joven Felipe. La ciudad de Samaria, dice la palabra, que estaba al sur de Jerusalén, y cuando Felipe baja a Jerusalén, él solito comienza a evangelizar y comienza, dice la palabra en el libro de los Hechos, a convertirse la gente por cantidades. Y no solo se convertía la gente, sino que dice que los espíritus comenzaban a salir de la gente. No solo los espíritus comenzaban a salir, sino que dice que los paralíticos comenzaban a caminar en Samaria. Samaria es una ciudad donde hicieron su propia religión para competir contra los judíos. Y los samaritanos eran tan racistas que no podían ver a un judío, y los judíos igualmente no podían ver a un samaritano porque había problemas raciales. So racism is nothing new. It's been going on. They had so much racism, but nothing stopped the evangelist Philip from going down to the, imagine me, maybe me, imagine you being white, imagine you being black, and going to the KKK, to the middle of the KKK, and be like, hey man, I got something to tell you. Jesus loves you. How you think they're going to receive that? Esto fue lo que pasó con Felipe. Se va a Samaria.
él solito, porque creo que nadie lo quiso acompañar, mas Felipe está en una misión. Y cuando comienzan a convertirse, lo que los cambiaba, cuando Felipe predicaba y se convertían, se estaba cumpliendo una profecía. Porque hace como un año antes, Jesús había entrado a esa ciudad por primera vez. Jesús también no le importa el racismo y entra a la ciudad de Samaria. Dice Jesús en la historia de Jesús que dejó a sus discípulos y como que se fue a escondidas para que nadie lo mirara. Y Jesús se encuentra con una samaritana. Y Jesús le da una profecía a la samaritana que se va a cumplir en Felipe. ¿Y sabes cuál es la profecía? Le dice a la mujer: mira, tú tienes tu propia religión. Ellos tenían sus propios argumentos, hicieron their own religion. Y Jesús y la mujer comenzó a tener un debate teológico, un debate de escatología, teología, y debatía con Jesús. Dice, mis padres dicen todos que el verdadero Dios está aquí en Samaria. Pero a Jesús le dice: mira, te voy a decir algo y te voy a decir una profecía, que viene el tiempo y se acerca la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús muere y resucita. Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, bautizado como algunos de ustedes van a ser hoy. Felipe, bautizado con el Espíritu Santo, va a Samaria porque se tenía que cumplir una profecía, que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se estaba cumpliendo la profecía de Jesús, que no importa el racismo, que no importa tu mente teológica, que no importa what you know, what you don't know. Estaba cumpliendo una palabra, que el evangelio de Jesús es capaz de atravesar el racismo, es capaz de atravesar cualquier problema. Los samaritanos tenían más de 500 años peleando con los judíos quién era el Dios verdadero, pero solo se tardó un joven lleno del poder de Dios. Un joven lleno del poder de Dios es suficiente para cambiar a una ciudad, para cambiar a una nación. Si lo crees, dilo amén. Si lo crees, dile amén. Este era Felipe. Y Felipe, mira, tan sorprendente era Felipe, que dice que cuando llega a Samaria, no solo se convierten sus enemigos, check this out, sino que dice en el 8, 9 al 13, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, que en aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes magias había engañado por mucho tiempo a los samaritanos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, de Jesucristo, se bautizaban hombres, se bautizaban mujeres. También Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y habiendo las señales y grandes milagros que hacía, estaban atónitos. Hasta el brujo se tuvo que convertir en Samaria. Si no hubiera sido por Felipe, yo me atrevo a decir que al día de hoy, una de las religiones más grandes que existiría sería el samaritanismo. But you never heard of the religion of Samaritans because Philip destroyed it. Check this out. El Islam es una copia barata del judaísmo. Usan las mismas bases y le añaden otro montón de enseñanza. La misma historia con los samaritanos. Pero déjame decirte que tú no escuchas de la religión de los samaritanos, porque Felipe estaba lleno del Espíritu. Y cuando él predicaba, aún los brujos se tenían que convertir, porque un joven es capaz. Yo no sé si tú lo crees, pero yo vengo a inyectarte fe, decirte que tú puedes. Dios te puede usar a ti como usa a Felipe. Dios anda buscando meseros. A mí me recuerda a Felipe de este brujo, porque a mí me pasó una vez, a mí, a mi esposa.
a mi iglesia llegó una mujer que se sentaba en la segunda fila y adoraba al Señor y siempre vestida de blanco. Y una vez esa mujer viene a mí y me dice, Pastor Melquis, tengo una propuesta, tengo un negocio y ya no puedo con él. Yo creo que usted puede con este negocio. Y yo digo, no sé, voy a orar, ¿qué quiere? Toma mi negocio, Melquis, y haz lo que tú quieras. Oramos al Señor y no escuchamos ni un no ni un sí. No le voy a mentir. No le digo, money is money. I never say no to money. So I'm like, okay, I'll take your business. What's up? Y comenzamos a enviar para la República Dominicana paquetes de envío, miles de dólares en mercancía. Y comenzaron a pasar cosas raras. Miren, una vez una muchacha que contratamos iba para Miami en el carro y me llama a las 3 de la mañana y me dice, Melquis, maté a alguien, Melquis, en el carro, Melquis, maté a alguien. Le digo, ¿por qué? Algo se me atravesó y solo está lleno de sangre todo mi carro. Y yo le digo, pero busca, bájate. Y dice, no, yo creo que fue un animal porque estaba lleno de pelos, pero nunca vi lo que pasé. Y yo le digo, wow, eso está raro. Después pasó lo mismo. Otro que trabajaba para nosotros iba en un carro y el carro se le dio vuelta en el interestatal y después comenzaron a perder dinero, se robaban toda la mercancía. Y yo digo, Señor, algo raro está aquí. Y una hermana me llama, Melquis, el Señor me dice que esa mujer es una hechicera, me dice que está orando para que a ti te vaya bien, pero tú eres un hijo de Dios y la luz de las tinieblas, como they don't go together. I'm like, oh, I think I believe that. Y entró una furia de Dios, sobre mí. Yo digo, man, ¿cómo me puede engañar esta mujer? Pero, aleluya, pero como Felipe, yo me lleno del Espíritu y esta mujer va a saber que con un hijo de Dios no se puede meter. Le digo a mi esposa, vamos a la casa de esa mujer y grabo mi teléfono, y cuando grabo mi teléfono, pongo mi teléfono a grabar y le digo, mira mujer, me dicen que tú estás haciendo brujería, ¿sí o no? Y ella me dijo que sí. Yo te digo ahora, arrepiéntete, si no, él viene juicio sobre ti. Pero antes de que te arrepientas, firma los papeles aquí, la compañía es mía, tú no tienes nada que ver aquí. Y no, llegar a mis manos, todo espiritual. Hey, sign right here, sign right here, sign right here. Toda la compañía para mí. Ahora sí yo te digo, arrepiéntete, si no te vas para el infierno en el nombre de Jesús. No me vas a creer que esta mujer no se quiso arrepentir. Esta mujer comenzaba a retorcerse y yo me asusté. Le digo, qué raro, qué feo. Y le digo a mi esposa, ora porque está haciendo una manifestación de espíritu. Y déjame decirte que esa mujer comenzaba a aruñarse. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y ella me dice, siento monos que me abrazan, siento monos que me están despedazando. En ese momento él le dijo, solo tienes que aceptar a Jesús, solo clama a Jesús, tienes la oportunidad. Si yo me voy de esta casa, no cargo la responsabilidad, porque yo te digo que Jesús te puede salvar. Y esta mujer nunca jamás se volvió a escuchar de ella porque se desapareció. Después el Señor me dio otro negocio de envío para Honduras, más lucrativo, with a lot more money, con solo estar lleno del Espíritu y evangelizar como Felipe lo hacía. El poder del Espíritu que está aquí hoy, yo lo quiero que tú lo conozcas y compartirlo con ustedes, porque fue en un culto de jóvenes que el Espíritu Santo a mí me bautizó y hoy va a bautizar a muchos de ustedes. I believe this. I believe this. En capítulo 8, del 14 al 17, sigue la historia de Felipe. Check this out. Dice que cuando los apóstoles, recuerden que Felipe estaba solo. He was by himself. He had no help. No tenía mujeres, no tenía nada. He went by himself. That was crazy. And then en el 14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y dice, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron manos y recibían el Espíritu de Dios. ¿Sabías que Felipe comenzó su ministerio siendo como un mesero? No sé si te sorprende esto, pero a mí me dio, when I learned this, I'm like, wow, God can really use anybody He wants. The Bible says, en capítulo 6, mire quién era Felipe. El capítulo 6 de Hechos. Ok, capítulo 6, versículo 2. En el 2, listen. Entonces los dos convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones buenos de testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, Procón, Timón, Nicolás y todos los demás fueron elegidos para servir a las mesas. Ese era el comienzo de Felipe. ¿Cómo se dice en inglés? Un busboy, el que limpia las mesas. Después les voy a decir algo de eso. Para que ustedes miren, jóvenes, que ustedes, como le dice Pablo, hey, nadie tenga un poco tu juventud. Don't let nobody tell you that you're not capable or that you're not able to achieve great things, but in Christ you are more than able. Volvamos a la historia que nos compete hoy en Hechos capítulo 14. Que dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, estos hombres escucharon lo sorprendente de que sus rivales, los samaritanos, se habían convertido y entonces bajan a Jerusalén porque tienen una misión en específico, y esta misión específica es bautizar a los samaritanos con Espíritu Santo y con fuego. Para muchos tal vez es muy confuso esto, porque déjame decirte que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú recibes el Espíritu. Pero llega un momento que el Señor te quiere capacitar para expandir su reino, y para eso necesitas el Espíritu Santo en forma de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que los apóstoles, cuando escucharon que estos creyeron, entonces mandaron a Pedro y mandaron a Juan, y dice que bajaron y lo fueron bautizados, todos los samaritanos, dice por imposición de manos. Escuchen, se lo voy a leer, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. La palabra me dice a mí que el que cree y el que es bautizado en las aguas, ese es salvo. Por lo tanto, tú puedes ser un salvo que ha creído en Jesús, que ha sido bautizado en las aguas, pero eso es lo mínimo. That's just the bottom line. That's just the first step. God wants to equip you to give you tools, gifts, para que la expansión del evangelio alcance las multitudes. Déjame decirte que Felipe no solo evangelizó Samaria, sino que Felipe, bautizado con el Espíritu Santo, le predicó a un africano, y ese africano regó el evangelio a todo el continente africano por un eunuco, y a Felipe se le atribuye como Felipe el evangelista, porque no solo convirtió a Samaria, sino introdujo el evangelio a todo el continente africano a través de un eunuco. Pero esto pasa cuando alguien está lleno, diga conmigo, lleno, más duro, lleno del Espíritu. Y los samaritanos creían, ellos eran sanados. Imagínate que tú puedes ser liberado, como decían los samaritanos. Tú puedes sacar los demonios que tengas de que viniste, pero Dios no quiere solo eso. Dios no solo te quiere ver feliz y sin depresión. No. Tú naciste para expandir el evangelio, para que, aleluya, para que las buenas nuevas de salvación sean escuchadas a todo tu alrededor. Eso es lo mínimo. El ser sano, el ser liberado es lo mínimo. Pero hoy te vengo a decir que el Señor viene a decirte que hoy te quiere dar de su Espíritu, como los apóstoles bajaron y dieron eso. Déjame mostrarte otra vez más cómo Felipe fue bautizado. Porque Felipe, como te decía, era solo un joven que iba a la iglesia. Felipe era solo un joven que iba a la iglesia. Pero mira lo que pasó. Te quiero decir cómo pasa el bautismo del Espíritu. Dice la palabra que los apóstoles dijeron, hey, búsquenme 7. En el capítulo 2 entonces convocaron a la multitud. Y en el 3 dice, busque pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio. Y agradó la propuesta de toda la multitud. Y escucha esto. Y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban. Pero después el Espíritu Santo, la palabra menciona a los otros jóvenes. Y estos jóvenes no eran bautizados, porque dice que búscame 7 jóvenes. ¿Habrán 7 jóvenes aquí llenos del Espíritu? Como que no lo creen, pero déjame decirte, búscame 7 jóvenes llenos del Espíritu, y solo encontraron uno. Ese era Esteban. Y dice, y a Esteban lleno del Espíritu y lleno de fe, lo escogieron. Y dice, y también escogieron a Felipe, y también escogieron a Nicolás, también escogieron Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, son los nombres raros, a los cuales presentaron a los apóstoles. Y crecía el número grandemente de los sacerdotes. Pero en ese momento, los 7 o los 6 que faltaban, les fueron impuestas las manos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué? Para servir a las mesas. Es que a ti te han dicho que tú necesitas ser lleno del Espíritu para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Pero la palabra a mí me dice que tienes que también ser lleno del Espíritu para servir a las mesas. Porque dice la palabra que todo lo que hagáis sea como para el Señor. Déjame decirte que muchos de ustedes están esperando. Yo era uno de esos. Que yo, Señor, por favor, úsame, Señor. Señor, úsame. Ya tenía células, ya tenía convertido, Señor. Bautízame, Señor, con tu fuego. Hasta que una vez el Señor me dice, yo, ¿qué día te bauticé? Pero lo que pasa es que tú quieres un don para que la gente te mire. El Señor me confrontó. Yo digo, Señor, entonces me bajo. Úsame donde quieras, Señor. Y entonces, como Felipe, un día estás sirviendo a la mesa, pero otro día estás cambiando naciones. Un día estás sirviendo a la viuda y otro día estás sirviendo a África, a Samaria. Hoy Dios te quiere bautizar. Hoy Dios te quiere bautizar para servir a las mesas y para servir a las naciones. Dios anda en busca de meseros. Es que, joven, no te enamores tal vez del púlpito, va a llegar el tiempo. Pero la historia de Felipe no comienza en Samaria, comienza limpiando las mesas.
Comienza él diciéndole a la viuda, ¿y qué necesita? Comienza sirviéndole a la viejita diciendo, ya se le acabó el agua. Ese era el comienzo de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. No te sientas menospreciado porque a ti te pongan a lavar el baño. Si tú estás lavando el baño, hazlo con unción. Si a ti te toca cantar, también hazlo con unción. Pero el Espíritu Santo te quiere equipar para que en cualquier situación que tú te encuentras, tú puedas ser usado por el Espíritu que bautizó a Felipe. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, hey Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. O sea que Timoteo andaba como caído, no andaba en fuego. Y Pablo le dice, hey, recuérdate que tú fuiste bautizado con fuego. Muchas veces no es que no has sido bautizado, es que andas apagado. Muchas veces es que no quieres, es que muchas veces el novio, la novia puede más. Pero Pablo le dice a Timoteo, hey, acuérdate que yo, Pablo el apóstol, impuse manos sobre ti. Y si yo impuse manos sobre ti, tú fuiste bautizado con Espíritu Santo y con su fuego. Por lo tanto, aviva el don de Dios. Aviva el don de Dios. Aviva el don de Dios. Porque ¿sabes por qué crees que Dios no bautiza tal vez a cualquiera? ¿Sabes? Si sigues leyendo la historia, dice la palabra que Simón el brujo, el que era brujo, se convierte al evangelio y se enamoró del evangelio. Dice que seguía a Felipe, donde Felipe iba, él iba. Lo clásico de un buen discípulo que sigue a su maestro y lo seguía para acá y lo seguía para allá. Pero de repente, cuando llegan los apóstoles y comienzan los apóstoles a impartir el Espíritu Santo sobre todos aquellos, el brujo dijo, wow, qué gran poder es este. Y le dice a Pedro, ¿cuánto te puedo pagar? ¿Cuánto vale lo que tú tienes? Yo tengo dinero de la brujería que hacía antes. Yo te puedo dar dinero, pero enséñame cómo hacer. ¿Cómo puedo hacer de que yo imponga las manos para que los demás sean bautizados por el Espíritu? ¿Y sabe lo que le dijo Pedro? Mira Simón, tú puedes tener mi propio nombre, pero no somos lo mismo. Mira Simón, tú y todo tu dinero perezca, muérete. Que te digan eso. ¿Sabías que el apóstol Pedro acababa de matar a una pareja, Ananías y Zafira? Pero en este momento yo creo que Ananías y Zafira no eran cristianos, pero Simón sí había creído al evangelio, por lo tanto tenía un modo de gracia. Entonces el apóstol Simón le dijo, por favor, no, ya no lo quiero. No, era una broma. I don't want it no more. Don't let them kill me, please. Ruégale al Señor que no me muera. La diferencia entre Simón y Felipe es que Simón quería los poderes del Espíritu Santo. O para él recordarse de su memoria cuando él hacía milagros. Muchas veces, joven, Dios trató conmigo con eso. O para que una vez yo le pedí al Señor por mucho tiempo el don de hablar en lenguas. Y le dije, Señor, yo quiero hablar en lenguas, Señor, yo quiero. Y llegó un momento que comencé a dudar, Señor, yo no voy a hablar en lenguas a menos que sea 100% for real. I don't want to fake it. I'm not fake. I want to do it for real. If you baptize me, I want to feel it. I want to know for sure, 100%. Y una vez el Espíritu Santo bajó, un hombre de Dios me dice, tú quieres hablar en lengua para satisfacer tu duda, para saber de que Dios existe. Dios dice que ya te ha bautizado, Dios ya te ha bautizado, pero no necesitas esto para creer. Cuando me dijo eso, me dije, wow, es cierto. La razón por la cual yo quería hablar en lenguas es porque yo pensaba, si yo comienzo a hablar en lenguas, entonces todas mis dudas se van. Nunca más voy a tener duda porque puedo hablar con Dios. Dice el apóstol que cuando uno habla en lenguas, habla misterios con Dios. Entonces digo, si yo llego a hablar misterios con Dios, nunca voy a dudar de Dios. Esa era mi retórica. Pero una vez le dije, Señor, perdóname, ya, yo creo en ti. Me bautice con lenguas o no me bautices con lenguas. Y cuando hice esa decisión, déjame decirte, una noche en mi cama, salimos de un culto poderoso y cuando estaba en los cultos, el Espíritu Santo comenzaba a manifestarse y las lenguas comenzaban a salir, pero yo decía, this is fake. Oh, I'm just trying to copy my neighbor. I'm just a copycat. I'm never gonna fake it. Y después de un culto poderoso me fue a dormir y estaba soñando que alababa a Dios en otras lenguas. Y mientras adoraba al Señor en otras lenguas me despierto y cuando me despierto no pude parar de hablar en lenguas y me dio pena porque mi esposa estaba al lado y me fui para el cuarto y le digo, Señor, en mi sueño me bautizaste, yo sé que fue verdad y ahora no puedo parar de hablar en lenguas y visitar tu nombre y adorar tu santo nombre. Porque Simón quería poder para impresionar. Felipe estaba dispuesto a servir a las mesas. Felipe no quería impresionar, tal vez una niña quería impresionar, pero lo que yo sé es que Felipe no tenía aspiración. Él no decía, yo sí, no tenía planeado, si yo sirvo a la mesa, después hago esto y después me convierto en el evangelista. No, salió de su espíritu decir, yo estoy dispuesto. Dios está bautizando los que están dispuestos, los que se ponen en disposición, los que dicen en la línea, Señor, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego. Cuando tú pones tu interés y le dices al Señor, Señor, bautízame, porque quiero alcanzar a mi familia, porque quiero alcanzar a mis amigos, entonces el Espíritu de Dios te bautiza. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y pase la banda. Quiero orar con cada uno de ustedes. Pastor, mire, Dios me dio una palabra para esta casa. Cuando yo estudiaba a Felipe, cuando yo me recuerdo de Felipe, no hay otra persona que se me viene a la mente más que el pastor Arturo la Antigua.
un espíritu de evangelismo desde que lo conozco de este varón, de este siervo de Dios, que le tengo envidia santa, que donde él va la gente se convierte. Ese es un don de Felipe, el don que el bautismo que tuvo Felipe. Ese don se mueve sobre esta casa, porque el ángel de esta casa se mueve en ese don. Por lo tanto, en ese don se mueve. Pero déjame decirte algo, Pastor Arturo. Mira esto. 20 años después de que Felipe trastornó a Samaria. ¿Está listo, pastor? Pase, por favor, porque quiero que usted reciba esto, por favor. Y disculpe el atrevimiento, pero mire esto, pastor. En Hechos 21:8, 20 años después, Felipe fue visitado por Pablo. ¿Y sabe lo que Pablo se encontró? Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Pasamos con él. Y dice en el siguiente: y estaban ahí sus 4 hijas que eran profetas. Dice el Señor: has pedido don de profecía, has pedido que el Señor se mueva en profecía, porque ya has sido dotado con evangelismo. Pero el Señor te dice: de esta casa salen hijas profetas, salen hombres profetas, profecía. Eso es lo que el Señor me decía. Has orado, has clamado, oh aleluya, para que el Señor bautice. Y yo no sé, no te prometo, pero hoy vamos a orar para que en esta casa, oh, el espíritu de profecía, 20 años después, le crecieron profetas a este hombre, este joven que trastornó a Samaria. Tenía 4 profetas hijas. Se creció, se hizo adulto y creció 4 profetas. Imagínate vivir en esa casa, pastor, con 4 profetas. Levante la mano arriba todos los de aquí y vamos a orar por espíritu, por el bautismo de profecía. Padre, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, bautiza, Señor, en esta casa. Oh aleluya, con profecía, Señor, don de profecía, Señor. Necesitamos las armas, Señor, y en esta casa, Señor, oh aleluya, se mueve el don profético. Aumenta, Señor, al 400%. Oh, así como Felipe le crecieron 4 hijas, oh, 4 hijas profetas, Señor. Profetiza sobre esta casa, profetiza sobre esta casa. Pon palabra en boca del siervo para profetizar en el nombre de Jesús. Gracias, pastor, jóvenes. Alguien que quiera ser lleno del Espíritu tiene que ser como Timoteo, venir al altar, decir: yo estoy dispuesto. Yo no te prometo que Dios te va a usar a las naciones hoy. Oh, lo que el Señor está prometiendo hoy, que Dios quiere jóvenes que estén dispuestos a servir en lo que sea. Pueden pasar al altar, porque por la imposición de manos, porque la porindaba va sellaba y torobosoya va y takasayaba orobosita kama eraba y tocó soroboso. Oh sí, señores, oh sí, señores. Llenas el lugar.